Muy buenos días, queridos hermanos, qué lindo volver a encontrarnos este domingo para darnos un buen baño, sumergirnos en la palabra de Dios. Es tan necesario, tan urgente, imprescindible para tu vida, para la mía, es entender lo que Dios nos está diciendo. Es tan importante esto como que podrías dejar de comer, podrías dejar de beber líquido, pues si dejaras de hacerlo probablemente tu cuerpo lo sentiría de veras. Lo mismo es con la palabra de Dios, dejas de tener contacto y tu cuerpo empieza a resentirse. Y lógicamente, toma el camino, como antes escuchaba una frase, las de Villadiego. Es decir, se va por el mal camino. Hoy vamos a ver una parte muy importante del mensaje del libro de los Hechos. Eso que refleja la vida de la iglesia, o sea, la tuya, la mía, la de nuestra congregación, la que ahora estamos viviendo en este mismo día. Veamos entonces cómo podemos estar en contacto con la palabra de Dios. Pedro ha dado un discurso, y sería lindo que pudieran leer ese mensaje de Pedro, para corregir la forma de pensar acerca de lo que ha acontecido. Jesucristo les dice, ese a quien crucificaron, pues no está enterrado. Pueden encontrar los restos de cualquiera. Lo menciona el rey David. Pero él no está enterrado, sino gobernando desde el cielo. Su muerte, les dice Pedro, y su resurrección tenían el propósito de vencer a la muerte, al pecado y darle vida eterna al hombre. Y lo que va a suceder ahora, una vez que ya ha acontecido este evento de la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo al cielo, es que volverá para juzgar a la humanidad. Se van a encontrar cara a cara con Él. Nos vamos a encontrar, pero principalmente aquellos que negaron su obra perfecta. Esos que dijeron, no, esas son cosas religiosas, de beatas, de gente que tiene mucho tiempo, pero va a juzgar también a los que lo reconocieron como Señor y Salvador. Por lo tanto, la única forma de librarse de la ira eterna, esa que va a derramar Dios el día del encuentro personal con Él, es reconocer la obra de Cristo. Arrepentirte y vivir cristianamente. Pareciera simple, pero sin la presencia del Espíritu Santo en ti es prácticamente imposible. Hoy vamos a ver la vida de la iglesia después de que hubo el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda esa multitud de gente que estaban reunidos allá en el aposento. La prédica de hoy titula El ADN de la Iglesia de Cristo. Y tiene 3 puntos. Punto número 1, el ADN está formado de arrepentimiento y perdón de pecados. Punto número 2, está formado del poder del Espíritu Santo. Y punto número 3, está formado de amor los unos por los otros. Que el Señor nos abra el entendimiento para comprender propiamente lo que Él nos quiere decir a través de este mensaje. Que sea para nosotros un deleite hoy día. Y que podamos ver definitivamente la constitución
del ADN de la iglesia. Porque ese ADN está formado de arrepentimiento y perdón de pecados. No todos lo comprenden. Dice el pasaje de Hechos 2, 37 y 38. Al oírlo entonces se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro a ellos: arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Mesías para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El mensaje que les dio Pedro fue lapidario, claro, conciso, y les dejó con una interrogante. Inmediatamente que terminaron de escuchar esta verdad, todos se estremecieron. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de ellos creían que, porque eran judíos, pues ya estaban libres de la condenación. Sin embargo, Pedro es tácito en explicarles lo que acontece en la vida de cada uno de los seres humanos por el sacrificio de Jesucristo en la cruz y la manera de acceder al Padre. Seguramente, como pensaron en ese momento, ¿no es cierto?, este grupo de gente que estaba escuchando el discurso de Pedro, muchos pueden pensar que Dios es bueno, que Dios no va a mandar a nadie al infierno. ¿Cómo? Sería increíble que Él eso hiciera. Muchos todavía siguen con la idea de que no, yo no tengo esa preocupación porque estoy yendo a la iglesia. De vez en cuando, pero estoy yendo. ¿Cumplo con mis deberes cristianos? Sí. Sí, digamos, y no creo que sea tan taxativo. El Señor es bueno. Yo creo que tengo un lugar en el cielo. Sin embargo, esta gente que estaba reunida ahí preguntó: ¿qué podemos hacer? Y Pedro, claro como el agua, les dice: pues tienes que reconocer tu condición de miseria. Debes reconocer que no eres bueno, que no hay nada que pueda agradar a Dios de ti, que no hay nada que puedas hacer por ti mismo y que sin la obra de Cristo estás condenado. Pedro les echa un balde de agua fría a esta gente porque creen que todavía, ¿no es cierto?, porque alguna vez alguien dijo: ¿quiénes quieren recibir a Cristo? Y pasaron en una iglesia o en un retiro, un campamento o en algún lugar, en una casa privada, y dijeron: sí, yo quiero recibir a Cristo. Hicieron una oración, ya está, eso es todo, y no es necesario nada más. No, Pedro está diciendo: arrepiéntete de tus pecados. Eso no significa simplemente tener un remordimiento. Es decir, sí, hoy día me equivoqué, hoy día hice algo mal, hoy día traté mal a alguien, y claro, me da pena y me arrepiento. No es eso. El arrepentimiento genuino implica un cambio de dirección, cambio de mente. Significa volver a Dios. Es decir, es estar caminando en un sentido, darse cuenta de que está equivocado y volver 180 grados. Pedro les dice: arrepiéntanse. Es decir, vuelvan otra vez a Dios y serán perdonados. Y de esa manera, y una vez que ha acontecido esto, recibirás el poder del Espíritu Santo. No era una novedad para ellos, ya lo sabían, habían sido anoticiados por Jesús les había indicado que eso iba a acontecer, y ya estaban enterados. Pero también el profeta Ezequiel había escrito en su libro, en el capítulo 36, en el verso 25 al 27, y rociaré agua limpia sobre vosotros,
y seréis limpios de todas vuestras inmundicias, y os limpiaré de todos vuestros ídolos. Os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne ese corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Bueno, una maravillosa manera en la que el profeta ya nos había anunciado a todos, incluidos a ellos, que iba a acontecer algo maravilloso. Ibas a estar ante una nueva forma de vida, más fuerte, más sujeta al Espíritu Santo. Y no era para que tú la pases bien, para que sea una eterna primavera, para que tus dificultades se acaben, para que tengas la salud intacta. No, se trataba de tener mayor dependencia del Espíritu Santo para pasar las aflicciones de este mundo. El profeta nos había anunciado que Él va a poner su espíritu, el Señor va a poner su espíritu dentro de nosotros. Era la única manera en que ya estaba anunciado que esto podría ser real en la vida de las personas. Algunos van a poder acceder. Hechos 2:39 dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para todos los que llame el Señor nuestro Dios. Bueno, increíble, ¿no es cierto? Porque por esta promesa pueden ser salvos todos los que acepten a Jesús como Señor y Salvador. Es decir, todos aquellos que entienden que en sus fuerzas, por sus propios medios, no van a poder alcanzar jamás vivir una vida acorde a las enseñanzas de Cristo. Pero absolutamente de ninguna manera van a poder obedecer los mandatos de Cristo si es que no sucede este evento, que reconocen su incapacidad, se arrepienten de sus pecados y reciben a Cristo como Señor y Salvador. Pero dice también la palabra de Dios que es accesible a tus familiares. Va a ser posible a toda la gente a la que tú tienes cerca. Mucho va a depender de algunas cosas, como por ejemplo que tú seas un buen testimonio, alguien que lleva su palabra, alguien que les hace gustar la vida cristiana y se abre el entendimiento porque Dios está guiando a eso. A todos los que comprendieron el Evangelio. Pero también dice a los que tienen una vida religiosa. Probablemente tú no estés convencido de que debo dar un paso si estoy ya en una vida religiosa. O sea, tengo mi tiempo de oración, voy en algunas circunstancias, algunas ceremonias religiosas, pero claro, o sea, no es que estoy empapado. A ti también te está llamando. Claramente dice a todos los que llame nuestro Dios. Si tú estás escuchando este mensaje y has escuchado algunos otros, y de repente alguien te ha dicho de su relación con Dios, es creo el momento de que empieces a razonar que ya no va a dar más tiempo, que tienes que decidir por empezar una nueva vida junto a Cristo. Dice en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versos 11 al 12, para lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os considere dignos del llamamiento y lleve a cumplimiento con poder todo propósito de bondad y obra de fe, para que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, según la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesús, el Mesías. Es nuestra oración, es mi oración,
que tú seas digno de ser llamado parte de su pueblo, pero digno, no solamente decir, sí, yo soy cristiano, no, digno, realmente, genuinamente cristiano, y que con su poder haga todo lo bueno que tú deseas, porque todo lo bueno que tú deseas está en perfecta armonía con la voluntad de Dios, y se complete lo que en ti ha empezado. Hubo un momento en que tú tuviste ese encuentro personal con Él, y obviamente has sentido que se ha remecido tu vida, pero puede ser, como sucede con algunos hermanos y hermanas que nos veíamos en el culto cuando teníamos las reuniones presenciales, pues al salir me daba mucho gusto poder saludar a cada uno, y al despedirnos, ¿no es cierto?, me decían muchos de ellos, pastor, realmente la prédica de hoy me ha tocado. Y claro, no terminábamos la charla porque ya se iban, pero ya me parecía que llegando nomás a la esquina ya se había repuesto. Le había tocado, le había llamado a la reflexión, pero ya pues, o sea, ya pasó un poquito de tiempo y se repuso, ya está normal. Ojalá el Señor complete esa buena obra que ha empezado en ti, para que tú seas verdaderamente un digno hijo de Dios, una digna hija de Dios. Ahora, muchos van a dejar pasar esto. Dice Hechos 2:40, y con muchas palabras testificaba solemnemente y los exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. O sea, tienes que pensar en dónde estás. Míralo a Pedro, ¿no es cierto?, que se esmera en buscar palabras para animar a la obediencia. Dice el pasaje, muchas palabras. Es decir, ya se estaba, como decía mi mamá, se estaba desgañitando hablando Pedro, diciéndoles de todo, palabras claras, exhortación pura, ánimo limpio, les estaba dando la verdad y había dado ejemplos, ponía ilustraciones, seguramente encontró también algunas parábolas para contarles, porque él quería que le entiendan de una vez. Solemnemente les exhortaba. Es decir, él sí verdaderamente tomó en serio esta misión de ese día. Y no quería que ninguno quede sin entender lo que él estaba explicando. Ese mismo entusiasmo debes tener tú, hermano, hermana. Ese mismo entusiasmo, esa misma dedicación para buscar palabras, ejemplos, libros, canciones, mensajes, imágenes, lo que sea, para hablarles de Cristo, para poder presentar el Evangelio. Déjate de la influencia del mundo. Dice, sed salvos de esta perversa generación. No te dejes confundir con falsas expectativas. Hay muchos que están todavía pensando, sí, yo sé que hay mucho mensaje de que el Señor ya viene, pues yo voy a esperar un poquitito más. Yo creo que sí va a venir, pero caramba, yo creo que me va a dejar todavía a mí hacer las cosas que tengo que hacer. Tal vez estás pensando en que puedo de repente postergar un poco. Tal vez no sea este el momento, no estoy tan preparado. Mira lo que dice Marcos 8:38. Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Avergonzarse de Cristo es poner pretextos para no dar su mensaje. Es negar que sí, soy cristiano, tengo la tarea, la misión de llevar el Evangelio, pero
Las personas con las que estoy relacionado son pues difíciles. Es decir, yo debo presentar a Cristo, pero no quisiera hacerlo. Me ha hecho recuerdo a una experiencia muy antigua. Cuando éramos muy jóvenes, había la costumbre, se puede decir, o sí, no podía ser otra cosa, de ir a unas fiestas. Había unas fiestas ahí en la tarde, no eran de noche, en la tarde, y iban chicos y chicas, y la costumbre era arreglarse con alguien. Y claro, o sea, en el grupo en el que estábamos se arreglaban unos con otros, que los que estaban con ellas después estaban con otra, y así. Todo de la manera más sana posible. Pero habían algunos que decían, no, yo me he arreglado con una chica. Y claro, todos tenían la costumbre de arreglarse. Menos yo. Y habían algunos que no traían a sus chicas a las fiestas. O sea, este grupo de amigos. Era un club. ¿Y qué es de tu chica? ¿Por qué no la traes? No, es que no puede venir, no le ha dado permiso su papá. Y entonces más de uno venía y decía, no, lo que pasa es que es fea. Fea. Como el limón amargo. Fea. Por eso no la trae. No lo sabemos, ya. Él se avergonzaba de lo que había hecho. Se había arreglado con alguien, nada más que porque era, digamos, todos lo hacían. Donde va Vicente va la gente. Ahí, él estaba metido en ese barullo, pero no se atrevía a traerla porque iba a recibir críticas. Muchos de los cristianos temen recibir críticas y se avergüenzan. Y por lo tanto no dicen nada y prefieren confundirse en medio del mundo. Están cómodos. Sí, alguna vez alguien, sí, tú eres cristiano, sí, pero tranquilo, tranquilo. Él se va a avergonzar de aquellos cuando Él venga en gloria de su Padre con sus santos ángeles. Que no llegue ese momento para ti. Punto número 2, el ADN de la Iglesia está formado del poder del Espíritu Santo. Hay una poderosa obra de convicción, dice Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y en aquel día fueron añadidas como 3,000 personas. El Espíritu Santo los convenció de juicio, de justicia y de pecado. No había otra manera. O sea, nadie podría decir, sí, tienes razón, oye, qué interesante eso que acaban de decir, de recibir a Cristo. Bueno, podría intentarlo, digamos, ¿no es cierto? No, había un convencimiento de que era necesario un arrepentimiento genuino. Y todos estos dice que pudieron recibir su palabra. ¿Por qué? Porque fueron preparados por el Espíritu Santo. Yo estoy convencido de que alguien que no tiene el Espíritu de Dios, es difícil que pueda entender la palabra. Es imposible que pueda aceptar las cosas que Dios dice. En ese mismo momento tuvieron el bautismo del Espíritu Santo. Y su poder fue derramado a plenitud. Pero todos podrían decir, qué maravillosa forma, qué lindo, caramba, si eso. Ahora mismo sucede. Todas las veces que alguien anuncie, proclama de que el Señor Jesús es su Salvador. Para empezar, primero que hay una fiesta en el cielo. Y segundo, que se derrama el Espíritu Santo sobre él y él puede ahora entender las cosas que antes le parecían una locura. Puede verdaderamente decir, quisiera imitar a Cristo. Mira lo que dice Juan 14:12. De cierto os digo,
que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. La razón por la que va a poder hacer grandes cosas no es porque lo puede superar a Cristo. No es porque, bueno, claro, ahora como yo tengo la Biblia y él no la tenía, entonces yo soy mejor. No es por eso. La verdadera razón es que él ya fue al Padre y como les dijo a sus discípulos, y obviamente a nosotros también, les conviene que yo me vaya. Porque cuando yo me vaya, vendrá el Consolador, vendrá el Espíritu. Él se fue porque será la manera. Y aconteció entonces en ese día un avivamiento excepcional. 3,000 personas se agregaron a la familia de Dios. Ahora, claro, no se nos puede ocurrir decir, sí, ojalá haya un avivamiento, así otra vez en el estadio, que convoquen a través de la tele, ojalá que hubiera un momento, no sé, en alguna cancha grande, en algún lugar enorme. No, no esperes que haya un avivamiento nuevo. Cualquier momento es bueno y perfecto para que tú provoques una fiesta en el cielo. Es necesario que tú tomes en cuenta la misión en la que estás comprometido, mi hermano, mi hermana. Y mírate que lo que sucede en la iglesia, porque a través del poder del Espíritu Santo hay una poderosa obra de comunión. Dice Hechos 2, 42 al 43, y estaban dedicados constantemente a la doctrina de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a las oraciones, y sobrevenía temor a toda alma, y muchos prodigios y señales milagrosas eran hechas por los apóstoles. No podría haber una manera más exacta y perfecta de explicar esto, del cambio de vida, que una dedicación al aprendizaje de la palabra de Dios. Eso hace la diferencia. Cualquiera que ha nacido de nuevo y no se empapa de la palabra de Dios y no busca entender más los versículos, se queda con la papillita que le dieron, no puede hacer las cosas que Dios dijo que podía hacer. Miren que esa iglesia de ese tiempo era una iglesia en comunión, en común unión, en adoración a Dios. Y excepcionalmente habla de que compartían la comida. Es decir, no se hacían mucho lío. Ellos iban allá y estaban juntos y no iban solos. Iban con su familia. Y con el temor de Dios, muchos milagros sucedían. ¿Qué milagros podría suceder en este tiempo actual? Pues que una familia que se entrega al Señor de pronto viera unidad en su familia. De pronto viera armonía. De pronto entendiera que hay planes en común. ¿Quién sabe si toda la familia se entregara? Entonces podrían disfrutar de un perdón constante, de una restauración permanente y de un fluir del Espíritu de Dios en sus vidas, de tal manera que gozan de estar en esa condición. Los matrimonios podrían realmente vivir de una manera distinta la relación de los padres y los hijos. Pero es que tiene que haber esa comunión, esa dedicación a Dios, ese deseo de aprender más y compartirlo. Primera de Juan dice, si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso, mi querido hermano, mi querida hermana, no te alejes de la luz, no te alejes de Dios. Permanece unido con tus hermanos y serás limpio por medio de la sangre de Jesucristo,
No hay mejor manera de sentir la presencia de Dios cuando estás relacionado a muchos. Probablemente la pandemia nos ha mostrado eso, que algunos que se acostumbraban a ser los lobos esteparios, solitarios, que no se reunían con nadie, pues han tenido que compartir con su familia mucho más. Y ahí sí las fricciones han sido mucho más duras. Pero dice, si permaneces en la luz, porque Él es la luz, y permaneces unido a tus hermanos, puedes llevar adelante el proverbio que dice, hierro con hierro se aguza, es decir, entre dos fierros se sacan filo, se hacen más útiles. Claro, al principio lastima, molesta, incomoda, pero después, pues ya vas aplicando el amor de Dios, ya vas aplicando la tolerancia, la paciencia, la aceptación, el perdón, y tu vida toma sentido. Pero todo es gracias al sacrificio perfecto de Cristo. No es porque, bueno, nos vayamos a encerrar todos en un cuarto y ahí nos vamos a llevar bien. Haz la prueba. No te garantizo que estés ni 2 semanas así. Solo el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz hace posible que tú puedas vivir una vida digna de su palabra. Y hay una poderosa obra de compartir. Hechos 2, 44 al 45. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Y vendían las propiedades y las posesiones y las distribuían según la necesidad de cada cual. ¿Qué es lo que nos está mostrando la palabra de Dios? Que era una iglesia desprendida de lo terrenal. Hermano, el día que tú te desprendas de las cosas de esta tierra es cuando vas a encontrar verdadera dicha, gozo, placer de estar aquí. Cuando te desprendas de los avatares de este mundo, de las obligaciones que te conllevan a adquirir cosas, a tener. Cuando estés libre de eso, realmente vas a disfrutar. Era increíble como esta iglesia había dejado de tomar en cuenta las cosas de este mundo. Y por eso podían estar juntos. Porque claro, nadie tenía que estar preocupado. Nadie tenía que estar afanado. Todos estaban cerca. No dice que estaban todo el día, pero que se iban turnando, cumplían su trabajo, volvían nuevamente. Y entonces podían compartir las cosas, es decir, tener cosas en común. Y tener cosas en común no significa que ahora nos vamos a compartir tu teléfono. Vamos a compartir objetivos, metas, anhelos, sueños. Vamos a compartir enseñanza. Vamos a compartir la provisión de Dios. Vamos a compartir el tiempo. Qué maravillosa manera en que esta iglesia, ¿no es cierto?, el inicio de la iglesia, nos mostraba las características. El tiempo ha ido deteriorando, las ocupaciones ha hecho trizas la unidad. Miren ustedes que dice que nada consideraban como suyo. Es decir, no se hacían tesoros en la tierra. No decían mi casa, mi asno. Decían la casa que el Señor me dio, el asno que el Señor me ha ofrecido para hacer mi trabajo. Y como obviamente nada de lo que ellos tenían lo consideraban como suyo, ayudaban a los necesitados. Yo recuerdo a nuestro papá espiritual, que estaba, lo vi en plena acción cuando estaba a cargo del Ministerio de los Jóvenes. Jóvenes más changuitos, universitarios y escolares, o sea, bachilleres. Teníamos reuniones
lindas en la iglesia, los chicos cantaban, aprendían, concursaban, jugaban. Pero mi hermano, mi querido hermano Franz, el pastor, que es ahora de una iglesia, pues los llevaba uno por uno en una pequeña, una combi. Los llevaba uno por uno a su casa. Yo decía, qué hombre más sacrificado, ¿cómo está deteriorando su auto, llevándolos a cada uno de estos chicos hasta su casa? Bueno, después yo que soy medio mal pensado, se me ocurrió pensar de que creo que hace ese sacrificio para asegurarse de que estos jóvenes no vayan a perderse por la noche. Pero él no consideraba un sacrificio llegar después de la reunión que acababa a las 9 de la noche, llegar a las 11:30 a su casa. No lo consideraba un sacrificio. Porque obviamente no le acompañaba nadie de su familia porque iban todos los chicos bien amontonados en el auto. No considerar como suyo cada una de las cosas, sino parte de la obra, pues eso hace que ayudes a los necesitados. Eso hace que verdaderamente te dé el gusto. Es decir, yo he disfrutado un par de años cuando nos reuníamos en las células en mi casa, luego en la casa de mi mamá. Qué precioso era recibirlos en la casa los viernes. Era un afán, pero era maravilloso recibir esas familias. Yo sé que en cuanto esta ola termine, cuanto este tiempo se regularice, se normalice, yo sé que las células se van a reunir de dos maneras, ahí mismo, presencialmente en las casas y probablemente de forma virtual el mismo día, con aquellos que no van a poder llegar a la casa. Yo sé que la iglesia se va a aglutinar de una manera más intensa. No es que no lo esté haciendo ahora, sino que va a ser mucho más intenso cuando todo esto. Pero tienes que preparar tu corazón, hermano. De nada va a servir que los hermanos abran sus casas, de nada va a servir que pongan sus movilidades a disposición tuya si tú no tienes ganas de ser parte de esta iglesia, de nuestra iglesia. Y de las cosas que el Señor te dio, de eso vas a dar cuentas. De eso el Señor te va a preguntar, ¿qué fue del departamento que te di? ¿Cómo lo usaste? Brillante, impecable, nada desordenado, pero nunca recibió a nadie. ¿Qué pasó con la capacidad que te di? Para enseñar, para hablar. ¿Qué pasó con los recursos económicos que te di? ¿Los guardaste para ti? ¿Los usaste en tus cosas? ¿Qué pasó con el tiempo que te he regalado en abundancia? Pues lo dedicaste para el ocio, para ver la Champions. ¿Y el talento que te di? ¿Podías cantar en la iglesia y no lo hiciste? ¿Preferías estar solitario en tu casa interpretando la música que te gusta? Mira lo que dice Proverbios 11, 24 al 25. Hay quienes reparten y más se les añade, y hay quienes retienen más de lo justo y terminan en la indigencia. El alma generosa será saciada, y el que sacia a otros, también él será saciado. La iglesia todo lo consideraba como provisión de Dios, pero no solamente para darle gracias a él, sino para considerarlo como parte de la obra
de Dios. Y el punto número 3, el ADN de la iglesia está formado de amor. Los unos por los otros. Y entonces gozan en congregarse. Hechos 2:46. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan de casa en casa, compartían el alimento con alegría y sencillez de corazón. Sumamente interesante que la perseverancia es muy útil para la unidad. Es decir, si tú decides, como por ejemplo una hermana joven que asistía a la reunión de jóvenes, pero tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en una cirugía, pues me dice, no sabe cuánto anhelo volver a la reunión de los jóvenes, pero no puedo hacerlo porque en este momento me siento muy todavía vulnerable. Cuando alguien persevera, cuando alguien anhela seguir y persiste e insiste en estar ahí, es útil para la unidad. Todos se entusiasman, todos se animan. Todos los días iban al templo, dice, o sea, por ahí acababa su trabajo y pum, se iban a la oficina, terminando la oficina se iban al templo. Los que trabajaban horario continuo no iban a su casa, y después ya les agarraba la flojera, no, se iban directamente al templo. Y algunos que hacían doble turno, bueno, salían corriendo y llegaban al último momento. Era interesante cómo ves esta iglesia que perseveraba en una iglesia, pero militante, perseverante, ¿no es cierto? De que iban todos los días al templo. Cada día, dice la palabra de Dios. Cada día. En la congregación nosotros tenemos una reunión por ministerio a la semana. Y ni así asisten. Esta es una iglesia evangelizadora. Organizaban comidas en común sencillas. Nada de buffets, banquetes. No, cosas sencillas. Y eso es algo que promueve la evangelización, que hace discípulos. Porque decían, oye, te invito, vamos allí, y de repente por ahí podemos comer algo. Yo recuerdo que había un ministerio de los matrimonios al que asistíamos nosotros. Era una vez al mes. Y en la casa donde se reunían, porque nos reuníamos en la casa de diferentes hermanos de las células de matrimonios, de los grupos de matrimonio de estudio, y eran, no sé, como 6 grupos más o menos, y cada grupo tenía 9, 10 matrimonios, porque eran de matrimonios. El matrimonio que nos recibía preparaba una cena. Y recuerdo que, bueno, esas son las cosas carnales a las que a veces nosotros nos sometemos. Decían, vamos a ir a la casa, me encanta ir a la casa del hermano, porque sabes que cocinan de rico, se come de bien. Y esperaban la reunión. No es que nosotros no invitaban nada, y eran unas reuniones flojas, no, sino que este hermano y esta hermana cocinaban rico y les gustaba, y todos iban ahí. Del otro lado no importa que invitaban galletas, no importaba, la gente iba, pero nos gustaba ir a la casa de este hermano. En esta iglesia dice que había sencillez de corazón. No había soberbia, no había orgullo en los asistentes. Nadie sobresalía. Todos eran simples. Y amaban hacerlo así. Mira lo que dice Deuteronomio 12, 5 al 7. Sino
que el lugar que Jehová vuestro Dios escoja de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su morada, ese buscaréis, y allí iréis. Allá llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, la ofrenda de vuestra mano, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, así como los primerizos de vuestra vacada y de vuestro rebaño. Allí comeréis delante de Jehová, vuestro Dios, y os regocijaréis, vosotros y vuestras familias, por todo lo que adquiera vuestra mano, aquello con que Jehová tu Dios te haya bendecido. Qué linda y poética manera de decir, ¿sabes? Tú le ofrendas al Señor lo primero, lo principal, lo mejor. Y disfrutas con tus hermanos el reunirte, el gozar, con tu familia estar allí. El Señor te va a proveer. El Señor te va a seguir bendiciendo. Y no va a faltar nada en tu casa. Honra a Dios con todo lo que recibes de Él. Y me encanta leer este pasaje porque dice que era una iglesia feliz. No es que la vida del cristiano sea una feria, pero en lo íntimo del corazón hay un gozo que nada ni nadie se lo puede quitar. Hay problemas, hay dificultades, hay llanto y hay dolor. Pero en lo profundo del corazón tenemos un gozo que está como un mechero encendido, como un carboncito ardiendo. Esta iglesia, formada por el amor de los unos a los otros, alaban a Dios por su grandeza. Dice Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo gracia hacia todo el pueblo, y cada día el Señor añadía al número los que iban siendo salvos. Una señal de evidencia cristiana es la alabanza a Dios, es la glorificación de su voluntad en todo lo que sucede. Esta era una iglesia agradecida por todas las bendiciones diarias, por lo grande y por lo común. No esperaban que haya un gran evento, que alguien haya sanado de prácticamente algo que no se podía. No esperaban que verdaderamente el marido haya cambiado y ahora sí la ame a su mujer como a sí mismo. No es que había pasado algo excepcional y esa mujer ahora respetaba a su marido. No. Agradecían por hoy he tomado desayuno, hoy me he podido levantar y lo primero que he hecho es arrodillarme delante del Señor para agradecerle. Hoy he podido dar un beso a mi familia, hoy he podido abrazar a un amigo. Era una iglesia de personas preciosas. Ven ustedes que dice, tenían gracia con todo el pueblo. Esa gracia conquistaba el alma. Y en la iglesia primitiva el pueblo de Dios tenía esa bendición de derramar esa gracia a todo el pueblo. Romanos 14, del 18 y 19 dice, porque el que en esto sirve al Mesías es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así pues, persigamos las cosas de la paz y de la mutua edificación. Si sirves al Señor Jesucristo de esta manera, pues vas a agradar a Dios y la gente te va a respetar, la gente te va a estimar, la gente te va a querer. Gracia a todo el pueblo. No era simplemente, hola, buen día, saludar, no. Era llevarse bien con los desconsiderados, con los malagradecidos. Era cuidar la buena vecindad. Era de repente levantar la basura que alguien ha botado.
era dar un buen ejemplo. Esa era la gracia que se había repartido en ellos para que derramen hacia todo el pueblo. Es decir, ese mi vecino es cristiano. Aquella muchacha es cristiana. Y mira lo agradable que es, bellísima persona. ¿Te has antojado de una iglesia así? ¿Te ha gustado que tu iglesia fuera así? Vamos a concluir. La iglesia de Cristo es única y tiene señales evidentes que son las que la hacen inconfundible. La iglesia de Cristo depende del Espíritu Santo porque ha recibido su poder y vive con Jesucristo. Aprenden la palabra de Dios, pero no solamente para conocer, sino para enseñar, pero y también para obedecer. Saben lo bueno que es tener comunión entre todos y dar ayuda a los que necesitan, sin medir el sacrificio. ¿Por qué? Porque no lo consideran todo como suyo propio y se gozan en los problemas y tienen una buena actitud y nadie los usa como pretexto para decir, bueno, yo por ese hombre es que no quiero ser cristiano, por el carácter de esa mujer es que no me gusta, ni quisiera para nada ir al cielo para no encontrarme con ella. El que se condena lo hace por su propia decisión. El Señor dio su vida para que todos los que en Él crean no se pierdan, mas tengan vida eterna. ¿Te has antojado una iglesia así, mi hermano? Escucha lo que dice 1 de Pedro 3, 13 al 18. ¿Quién puede hacerles mal si ustedes siempre insisten en hacer el bien? Nadie. Pero si hacen el bien y aún así tienen que sufrir, Dios los bendecirá. No le tengan miedo a nadie, ni se asusten. Honren a Cristo como Señor y estén siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y sus promesas. Háganlo con amabilidad y respeto. Pórtense bien como buenos seguidores de Cristo para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes sientan vergüenza de lo que dicen. Si Dios así lo quiere, es mejor que sufran por hacer el bien que por hacer el mal. Porque Cristo murió una vez y para siempre, para perdonarnos nuestros pecados. Él era bueno y inocente y sufrió por los pecadores para que ustedes pudieran ser amigos de Dios. Los que mataron a Cristo destruyeron su cuerpo, pero Él resucitó para vivir como Espíritu. ¿Desea ser una iglesia que haga la diferencia? Es el tiempo ahora. Vamos a orar. Señor Dios y Padre nuestro, te damos infinitas gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre. Gracias porque tú nos has llamado a vivir de manera digna. Gracias por darnos todas las oportunidades, Señor, de poder honrarte y glorificarte con nuestras vidas. Pero perdón, Dios amado. Perdón porque preferimos hacer cosas mundanas. Preferimos dedicarnos a lo nuestro. Preferimos olvidarnos de esta relación preciosa que tenemos contigo. Dios, derrama tu gracia en nosotros para que seamos obedientes, para que podamos vivir verdaderamente la vida cristiana, y que te podamos honrar en todo momento, y que seamos una iglesia que lleve la luz del Evangelio a todos. Y si algunos no podemos hacerlo de manera virtual, de manera personal, pues de repente podríamos hacerlo cumpliendo con nuestras ofrendas, porque la iglesia está preparada para eso, está llamada a eso.
y podemos ser parte de tu obra, Dios, ofrendando de lo mucho que recibimos, una parte. Gracias, Dios, por darnos ese privilegio. Gracias porque esta semana sentiremos tu amor y tu bondad como siempre, pero lo disfrutaremos como nunca. Y danos, Señor, la gracia suficiente como para poder derramar gracia sobre los demás. Te lo pedimos, Dios, en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dedica mucho tiempo, Dios, a Dios, y dedícale mucho tiempo a la enseñanza de su palabra. La Iglesia está haciendo esfuerzos de enviarte todos los audios, todos los estudios. No importa que no puedas asistir, pero por lo menos escuchar. Te va a hacer mucho bien. Aprendemos de todos. Nos alimentamos entre todos. Y en algunos casos escuchamos voces conocidas de personas que seguramente amamos y que no las estamos pudiendo ver por este tiempo. Pon empeño para ser esa iglesia preciosa que lleva su palabra fiel y que goza de la presencia del Espíritu Santo en su vida. Ya nos vamos a ver. Que Dios te bendiga.